Grande Jesucristo. Estoy aquí para predicar una palabra de amor, una palabra de fe, una palabra de salvación para nuestras almas, para nuestros corazones de parte de Dios. Y quiero predicar bajo el tema el arrepentimiento eficaz. Este es un acto que agrada a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un acto que provoca en el corazón de Dios gran gozo y alegría. Dice la Biblia que cuando un pecador se arrepiente, hay gran fiesta en los cielos. El arrepentimiento de los pecados de una persona es un acontecimiento muy importante, de suma importancia, tanto en el cielo como en la tierra. Es una alma salvada de la condenación del infierno. Y yo quiero comenzar este mensaje leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 19. Dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Grande Jesucristo. Amado, el arrepentimiento, la palabra arrepentimiento en el idioma griego significa cambio de mente. Significa sentir un dolor profundo en nuestros corazones. Sentir un remordimiento y un aborrecimiento por las obras malas que hemos estado llevando a cabo, por el comportamiento que hemos estado teniendo. Comportamiento no grato, no agradable para el Señor, para Dios, y comportamiento que posiblemente es malo, que esté provocando daño a otras personas, las cuales el Señor nos ha mandado a amarlas como a nosotros mismos, a hacerles bien, no a agredirles, no a hacerles daño. Entonces, arrepentimiento es sentir un dolor por el mal que hemos estado haciendo, por el daño que hemos estado provocando. Arrepentimiento también es tomar la decisión de cambiar radicalmente de dirección, de decir stop, ya, alto, ya no sigo para allá, me regreso, voy a tomar un rumbo diferente, ya no voy a seguir provocando daño, ya no voy a seguir haciendo el mal. Más bien, si puedo, voy a retribuir, voy a tratar de arreglar, voy a tratar de que de hoy en adelante las cosas sean diferentes y conducirme
en una dirección opuesta a cómo venía, hacer lo correcto de hoy en adelante. Esto prácticamente es una transformación grande, significativa en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro proceder. Es un cambio radical. Y para conocer un poco más sobre el arrepentimiento, sus frutos, más o menos cómo es, qué produce en nosotros, vamos a leer una historia que nos demuestra muy claramente que el arrepentimiento produce transformación, produce cambio, el arrepentimiento genuino, el arrepentimiento que nace desde lo más profundo de nuestro corazón, que nace desde ese dolor de dentro de nuestro corazón, porque hemos estado actuando mal, porque le hemos estado faltando el respeto a alguien, porque no nos hemos estado comportando correctamente, porque hay otro camino y podemos retomarlo, un mejor camino que nos lleva a una mejor dirección. Lucas capítulo 19, versículos 1 al 10 dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mire qué caso tan especial y claro. El arrepentimiento y la conversión de Zaqueo. Zaqueo era un jefe de publicanos, dice la palabra, jefe de recaudadores de impuestos, y también era un hombre rico. Zaqueo tenía propiedades, tenía mucha riqueza, pero también el trabajo de Zaqueo le permitía extraer, o como decimos nosotros,
robar, agarrar lo que no era de él, robarle a algunas personas pobres, aprovechándose de su puesto en su trabajo, del puesto que él tenía como trabajador del gobierno. Este era un acto injusto de parte de Zaqueo. Pero cuando él escucha hablar del maestro, hablar de su amor, de la salvación, de su justicia, Zaqueo escucha del maestro y él desea verle. Hay un deseo profundo en el corazón de Zaqueo de conocer al maestro, aún en camino de injusticia, pero su corazón deseaba conocer a aquel que predicaba la justicia. Y dice la palabra que cuando tuvo la posibilidad, la oportunidad, Jesús aparece en la ciudad donde vivía Zaqueo. Entonces Zaqueo actúa y va en busca del maestro, corre para ver a Jesús. Entonces sucede que cuando él llega hay una gran multitud que rodea al maestro, y él, por ser pequeño de estatura, no puede tener acceso a acercarse a nuestro Señor Jesucristo. Tampoco puede verle por su pequeña estatura. Entonces, Zaqueo nos enseña que cuando nosotros deseamos algo, que cuando nosotros de verdad queremos algo dentro de nuestro corazón, nosotros podemos buscar la manera. Nosotros podemos actuar, hacer algo, buscar la manera, cómo lograr las cosas. Pero esto es cuando nosotros de verdad lo deseamos. El que no desea, no hace nada. Pero cuando uno desea algo, uno lo busca, uno lo procura. Y dice la palabra que el que busca halla, que el que pide recibe, que el que llama se le abre. Entonces, Zaqueo piensa en ir y adelantarse por el camino donde Jesús va a pasar y subirse a un árbol sicomoro. Zaqueo se sube y el Señor llega ahí y le ve y le dice: Zaqueo, bájate, porque hoy voy a posar en tu casa. Y aquí es donde sucede lo más extraordinario en la vida de un hombre. Ese momento donde la palabra de Dios nos mueve, nos bendice de una manera que provoca dentro de nosotros cambios extraordinarios. Zaqueo es convencido por el evangelio, por el amor de Dios, por la justicia del evangelio. Entonces Zaqueo decide proceder al arrepentimiento. Él acepta el mensaje del Señor. Recibe al Señor gozoso, dice la palabra. Recibe la palabra que el Señor le da con alegría, aunque lo estaba confrontando, aunque le estaba enseñando que él estaba haciendo injusticia, que practicar robo era una injusticia. Pero
Zaqueo, gozoso, recibió la amonestación, recibió la corrección del maestro y se arrepintió. Su corazón se compungió, sintió ese dolor verdadero del arrepentimiento y decidió tomar un rumbo diferente, hacer un cambio de dirección. Y dice entonces que Zaqueo se puso en pie y dijo: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este tipo de arrepentimiento es el que nos da la salvación, es el que nos hace hijos de Dios, es el que provoca que el Señor nos tome como su familia. El arrepentimiento que trae cambio, que nos hace cambiar de dirección. Mientras nosotros no tengamos este encuentro, este tipo de arrepentimiento, seguiremos siendo hijos del pecado. Nuestra naturaleza pecaminosa seguirá viva en nuestras vidas y el Espíritu no puede sellarnos, no puede bendecirnos, porque el ADN de una persona sin arrepentimiento es satánico, es maligno, y eso lo podemos ver en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 42 al 44, donde algunas personas querían apedrear a Jesús, querían hacer un acto de violencia, un acto de injusticia, un acto no grato ante los ojos de Dios, un acto que no era de amor, que no era de generosidad, sino un acto de odio, un acto el cual proviene del diablo, del cual es que vienen los robos, los hurtos, los asesinatos, los rencores, el odio, la falta de perdón, las fornicaciones, los adulterios y todo lo malo que puede haber en este mundo. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 42 al 44 dice: Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Mire la naturaleza o la esencia o el ADN de alguien sin arrepentimiento, de alguien que procura el mal, de alguien que no cambia de dirección, de alguien
que no pone un fin a las obras malignas que ha estado haciendo, de alguien que no es transformado por la palabra, que no es compungido por la palabra. Las obras son malas y son de su padre el diablo. Entonces, es importante que nosotros procedamos al arrepentimiento para ser bendecidos, para que Dios nos selle con su Espíritu Santo y vengan tiempos de refrigerio, para que nuestros pecados sean perdonados y vengan tiempos de refrigerio a nuestras vidas con su Espíritu, donde Él nos va a seguir fortaleciendo, ayudando y encaminando hacia la vida eterna. Recuerde, la salvación viene por la gracia y la misericordia de Dios, por la fe en Jesús, a través del arrepentimiento. Un arrepentimiento genuino. Dios le bendiga.